Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer el análisis de una compañía sueca, de una small cap sueca, que supongo que muchos conoceréis, otros quizá no, que se conoce como Instalco AB. En primer lugar, quiero decir que todos los datos que se van a utilizar en este vídeo son extraídos tanto de plataformas de pago, es decir, información financiera de pago como TIKR, y se han contrastado con datos oficiales que provienen de los informes anuales auditados por la compañía. Quiero recordar que esta presentación lógicamente no supone una recomendación de compra o de venta. Lógicamente cada inversor tiene que hacer su proceso de investigación y recordar siempre que la inversión en valores cotizados puede acarrear pérdidas permanentes de capital y que hay que informarse bien antes de poner en riesgo nuestro capital. Eso es lo que quería decir, un pequeño disclaimer, ¿no? Como siempre. Entonces, en primer lugar, lo que quiero hacer es destacar un poco los principales puntos de la compañía. En primer lugar, quiero decir que es una small cap sueca que ha incrementado ventas a un ritmo de más o menos el 30% en los últimos años, desde que hay registros más o menos es en 2014, cuando sale a cotizar, si no recuerdo mal. La compañía pertenece a un grupo de serial acquirers, es decir, de compañías que van adquiriendo otras compañías, y una parte muy importante del crecimiento se produce a través de adquisiciones, aunque también lógicamente hay crecimiento secular en el mercado en el que opera, ¿vale? Que es el mercado, ya lo veremos posteriormente, pero dedicado fundamentalmente a temas relacionados con la construcción, mantenimiento de viviendas, instalaciones eléctricas, de ventilación, también consultoría técnica, en fin. Tiene un flujo de caja de actividades operativas que es creciente, ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Como punto negativo, decir que es una compañía que diluye un poco, fundamentalmente ha diluido más, y es lógico en los años en los que la valoración, el año pasado y en 2020 estaba disparada, esto le permitió emitir acciones para conseguir financiación para realizar adquisiciones. Se puede ver en el informe anual. Si queréis, os dejo un link en la descripción del vídeo en el que podéis ver el informe anual del año 2021 y ver en qué situaciones se hicieron emisiones de acciones por parte de Instalco para conseguir efectivo para financiar nuevas adquisiciones. Y de nuevo, decir también que tiene una política de deuda conservadora, que es algo que nos gusta siempre oír, para financiar nuevas adquisiciones. En primer lugar, vamos a describir un poco el modelo de negocio de Instalco y ver qué es lo que hace Instalco. Básicamente, Instalco es una compañía que ofrece soluciones integrales en los siguientes nichos de mercado, relacionados fundamentalmente con todo lo relacionado con el acondicionamiento de edificios, infraestructura, instalaciones térmicas, que lo podemos ver aquí a continuación. Prestan servicios en el mercado de calefacción y tuberías, mercado de electricidad, mercado de ventilación, mercado de enfriamiento, es decir, relacionado con aires acondicionados. Tienen también un servicio especializado para soluciones industriales, como por ejemplo el desarrollo y construcción de naves industriales, que cada vez requieren de una complejidad tecnológica mayor. Instalco tiene ese conocimiento para llevar a cabo todos esos proyectos. También todo lo relacionado con consultoría técnica. Instalco cuenta con equipos de ingenieros en los que también asesoran a empresas a hacer un determinado tipo de inversiones o no, con una serie de informes técnicos por los que lógicamente cobran. Como vemos, es un mercado que tiene muchos vientos de cola. Son una serie de servicios críticos, fundamentalmente muy necesarios para las propiedades y las instalaciones industriales, ya que cuando, por ejemplo, se estropea la caldera o se necesita instalar un sistema de ventilación o mejorar el cableado eléctrico, es un servicio crítico, es algo que hay que hacer siempre. Y por eso Instalco, presta esos servicios. Es algo que es, además, generalmente suele ser algo recurrente, ya que en muchas ocasiones se recurren al mismo tipo de proveedores y de instaladores, aunque a veces cambia un poco. Actualmente hay pocas empresas que operen estos nichos debido a que no ha habido suficientes inversiones en los años anteriores. Es decir, ha habido mucho dinero que ha fluido al mercado de tecnología, startups, capital de riesgo, pero estos nichos de mercado más tradicionales, un mercado más, digámoslo así, industrial, ¿no?, del siglo XX, ha quedado un poco olvidado. Entonces hay unas pocas empresas que prestan estos servicios e Instalco puede beneficiarse de todo esto. En general se estima que este mercado puede crecer a unos ritmos del 6-7% en los próximos años, todo el mercado relacionado con el mantenimiento de propiedades, de instalaciones industriales, pero en el caso de Instalco veremos posteriormente que hay, digámoslo así, bastante dependencia del sector de la construcción y del mercado inmobiliario en Suecia, con lo cual eso puede ser un riesgo que evaluaremos posteriormente, pero quiero dejarlo claro para que no se piense únicamente que Instalco se dedica a este tipo de cosas, sino que todo esto está muy relacionado también con la construcción de nueva vivienda y con el mantenimiento también de viviendas en los países nórdicos. ¿Quiénes son sus clientes y quiénes son los clientes de Instalco? Bueno, pues aquí tenemos desglosado tanto por
el tipo de clientes que hay como el tipo de producto que fabrica Instalco o al que sirve Instalco. En primer lugar, vemos que más del 50% de los clientes o más del 50% de las ventas de Instalco se hacen a compañías de construcción. Con lo cual esto es un riesgo que comentaba anteriormente que puede ser peligroso en caso de que el ciclo económico pues cambie y el mercado de la construcción entre en una fase de declive y eso pueda suponer un punto de crecimiento orgánico para Instalco, pero que sería compensado, como digo, por la parte de crecimiento inorgánico de las adquisiciones. Otra parte también se dedica a prestar servicios a las a compañías de propiedades, es decir, pues por ejemplo, centros comerciales, edificios e inmuebles privados que requieran mantenimiento. También se dedica a prestar todo tipo de servicios al sector público. Aquí es más difícil que el sector público deje de contratar los servicios porque generalmente, bueno, pues suelen adjudicar los contratos a compañías bastante limitadas con los que sepan que se puede operar bien. Y en general no creo que pierda mucha cuota en este mercado. Luego también prestan servicios a compañías industriales y hay también otros clientes. Y dentro del tipo de productos que ofrecen, pues son en primer lugar ventas a la fabricación de colegios y hospitales por el crecimiento de las ciudades nórdicas que están experimentando, pues como todos sabemos, un crecimiento demográfico y se necesitan construir este tipo de instalaciones para satisfacer las demandas de los ciudadanos. También el desarrollo de propiedades comerciales y de oficinas. De nueva construcción residencial, aquí vemos que efectivamente no es tan elevado como puede parecer en un primer lugar, sino que es el 14% lo que depende solo de construcción de nueva vivienda, que es aquí donde puede estar un poco la parte de ciclicidad. También relacionado con el mantenimiento pues, de compañías industriales, la construcción y el mantenimiento de naves industriales, renovación residencial, muy importante en los países nórdicos, en los que las propiedades son un poco antiguas y necesitan bastante mantenimiento, con lo cual Instalco se puede beneficiar de ello, y luego otro tipo de servicios. Así que bueno, pues vemos que estos son los tipos de clientes a los que sirve Instalco y los tipos de productos que vende. Decir que no lo he incluido en la presentación porque no lo vi en el informe, no sé si aparece o es que se me pasó, pero no aparece cuál es la diversificación de clientes de la compañía. Sí que es verdad que aseguran que las adquisiciones que hacen pues buscan, digámoslo así, que los ingresos son altamente recurrentes, pero no especifican en ningún momento cuál es la diversificación de clientes, que es algo que me parece negativo y que sí que creo que sería interesante para saber si efectivamente están sirviendo a clientes muy grandes y puede haber peligro para los beneficios y para los ingresos de la compañía, o si por el contrario pues tienen la base de clientes bastante diversificada y están protegidos frente a ese riesgo potencial de pérdida de contratos. Bien, ¿dónde opera Instalco? ¿Cuáles son los lugares del planeta en los que Instalco tiene mayor presencia y mayor actividad económica? Bueno, en primer lugar, Instalco es una compañía sueca, nació en Suecia y el 79% de las ventas de la compañía se hacen en Suecia, casi el 80%, mientras que el 21% restante se hace en el resto de países nórdicos. Y vemos que el porcentaje de EBITDA, sin tener en cuenta las depreciaciones, la mayor parte del beneficio le viene de Suecia, mientras que el resto del beneficio le viene de otros países como Finlandia, Dinamarca, Noruega. Es importante decir que efectivamente están muy presentes en Suecia, con lo cual la compañía, digamos así, va a depender un poco de lo que haga la economía sueca. Es verdad que es una de las economías más fuertes en la región nórdica, pero efectivamente también están buscando diversificarse en otros países pues como Finlandia, Dinamarca, también expandirse a Alemania y al Reino Unido para no tener tanto riesgo de concentración en un único país y ir haciendo adquisiciones estratégicas en nuevos mercados que les permitan seguir creciendo de manera inorgánica y seguir produciendo pues, retornos positivos para los accionistas. Pero fundamentalmente eso. Cuentan actualmente las regiones nórdicas con 110 subsidiarias y unos 5.000 empleados, ¿vale? Tienen 100 puntos de venta en todo el territorio de la región nórdica que comprende Suecia, Noruega y Finlandia. Excluimos Dinamarca, porque Dinamarca es un mercado en el que también se están expandiendo recientemente y, como dije, Alemania y Reino Unido serán futuros mercados que tienen planeado, en los que tienen planeado desembarcar. ¿Cuál es el mercado de Instalco? Es decir, ¿por qué la demanda de este tipo de servicios y este tipo de servicios que ofrecen estas compañías está en auge? En primer lugar, el desarrollo tecnológico. Las nuevas instalaciones que se requieren para, alojar industrias, nuevos edificios,
son cada vez más complejas, aunque las estructuras son siempre iguales, requieren pues cada vez de instalaciones eléctricas y de calefacción y de ventilación más complejas, como pues aerotermia, sistemas por ejemplo eléctricos inteligentes relacionados conectados con el móvil, es decir, sistemas de domótica. En fin, el desarrollo tecnológico es uno de los principales puntos por el cual, bueno, pues los servicios de Instalco pueden ser importantes. Así que efectivamente las nuevas instalaciones son cada vez más complejas y se necesitan agentes con alto grado de desarrollo tecnológico para llevar a cabo estos proyectos. Es decir, una nueva empresa no sería la encargada de hacer todo esto, sino que una persona o una empresa que vaya a construir una nave industrial o que vaya a reparar su nave industrial, pues buscará un proveedor que haya hecho esto en varias ocasiones y que tenga el conocimiento necesario para tal fin. Y uno de ellos es Instalco. Otro de los principales drivers, yo creo que de este mercado, es el impacto ambiental, al menos es algo que comentan en su informe anual. Es verdad que cada vez en los países nórdicos y en Europa en general, así estamos como estamos, ¿no? Con estos problemas de suministro energético, que las restricciones gubernamentales pues fuerzan a los consumidores a buscar soluciones ecológicamente aceptables, como por ejemplo mejores sistemas de refrigeración, instalaciones que sean eficientes energéticamente, con un aislamiento térmico adecuado, con un nivel de eficiencia energética adecuada, con un grosor de las paredes adecuado para que no se pierda energía, por ejemplo, en procesos de calefacción, en fin, todas estas cuestiones. Con lo cual Instalco aquí también ofrece soluciones, tal y como vimos anteriormente, de tal manera que esto también puede ser algo que beneficie a Instalco en el futuro. Otra cuestión también bastante importante y que hay que destacar es la escasez de vivienda en la región nórdica. Es decir, la prosperidad económica de esta región económica de los países nórdicos está haciendo que aumente la demanda de vivienda en las grandes ciudades y además la demanda de vivienda aumenta más rápido que lo hace la oferta. Con lo cual, por un lado, los precios suben, con lo cual Instalco, bueno, pues puede beneficiarse de venderle sus servicios a un precio, digámoslo así, más caro a los promotores y así estos pues trasladan luego los costes a los compradores de vivienda, aunque es verdad que los precios están pinchando ahora un poco, parece, en Suecia. Y luego esto también, por ejemplo, incentiva la construcción de pues, nuevos servicios como hospitales, escuelas, centros comerciales, naves industriales, lugares donde se desarrolle actividad económica y presten servicios a la comunidad, que Instalco vimos que también está especializado en ellos. Así que este puede ser otro de los puntos fundamentales que ayuden a Instalco a crecer en el largo plazo. Otra de las cuestiones también importantes que comentan ellos en su informe anual es que las inversiones en infraestructura han sido muy escasas en los últimos años en Europa y en particular en las regiones nórdicas, y es necesario pues mejorar infraestructuras de comunicaciones, infraestructuras eléctricas que están bastante anticuadas y obsoletas, y servicios, por ejemplo, de agua, servicios de fontanería. De nuevo, Instalco también presta servicios en estos nichos de mercado, con lo cual, bueno, pues puede también crecer y puede aprovecharse de estos vientos de cola que soplan a favor de ellos en estos momentos. Y finalmente, respecto al envejecimiento de propiedades, se estima que un 25% de las propiedades en las regiones nórdicas, fundamentalmente en Suecia, su construcción datan de la época de 1950-1970. Lógicamente, estas viviendas, para adquirir, digámoslo así, nuevas cédulas de habitabilidad y nuevos digamos, y aprobaciones del gobierno para que la gente pueda seguir viviendo en ellas, necesitan de servicios de reparación y acondicionamiento, no solamente para mejorar la eficiencia energética de estas, mejorar la calidad de las fachadas, las instalaciones eléctricas, las instalaciones, por ejemplo, de fontanería, ya que se necesitan cambiar todas las tuberías, entre otras cosas. Este tipo de servicios son servicios que la compañía Instalco puede proporcionar. De ahí que esta serie de puntos creo que son importantes para entender por qué el negocio de Instalco puede salir beneficiado a largo plazo gracias a toda esta serie de vientos de cola que comentan ellos en el informe anual y que creo que son puntos a favor de la compañía en la tesis de inversión. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los servicios que ofrece la compañía. Por ejemplo, en lo relacionado con electricidad, lógicamente, pues planificación de proyectos, servicios de alarmas, redes de datos y equipamiento técnico, optimización energética, postes de carga para coches eléctricos, lectura remota, servicios de mantenimiento, ¿vale? Los principales clientes de Instalco en estas áreas son compañías de construcción, compañías de propiedades, gobiernos, muy importante, compañías de construcción de casas y compañías industriales, ¿vale? Y vemos que esto representa más o menos el 40% de los ingresos de Instalco, con lo cual es verdad que la parte de instalaciones eléctricas es importante en el mix de Instalco.
Otra parte muy importante, pero como digo, es un servicio crítico, es decir, todo este mantenimiento de instalaciones eléctricas es necesario en las compañías y en las instalaciones gubernamentales y en los edificios de viviendas, con lo cual es algo que es necesario y cuya demanda es recurrente en el tiempo, ¿no? Luego, en lo relativo a pues, los servicios de calefacción y cañerías, aquí los podemos ver. Más o menos, pues tenemos instalaciones de calefacción, gas natural, tenemos cambio de tuberías también, tratamiento de aguas y consumo de agua, sistemas de nueva construcción, servicios de mantenimiento de tuberías, de redes de distribución de agua, bastante interesante. Y de nuevo, los principales clientes son también las compañías de construcción, las compañías de casas, compañías industriales, gobiernos, ¿vale? Luego, la parte de ventilación también es importante, relacionada con partes de, digamos así, aclimatación de edificios, tratamientos de aire, optimización energética. También esto es importante. Inspecciones de ventilación obligatorias en muchísimos centros comerciales, en casas, en oficinas. Y sus principales clientes, pues no, aquí los vemos. Y vemos que esto supone más o menos el 16% de sus ventas, ¿no? Luego es importante también tener en cuenta aquí que la parte de refrigeración es importante en el mix de Instalco, aunque bueno, supone solamente un 1% de las ventas actualmente. Y fundamentalmente pues está relacionado con el enfriamiento de comida, comfort cooling, que es todo lo relacionado con aires acondicionados, enfriamiento en procesos industriales, y vemos de nuevo quiénes son sus principales clientes, ¿vale? Cadenas de retail, industria de la comida, cocinas institucionales, ¿vale? Hoteles, compañías de almacenamiento en frío. Y luego en la parte industrial, pues también tenemos todo lo relacionado con instalación de tuberías, potencia eléctrica, infraestructuras, automatización, instrumentación tecnológica, sistemas de control, sistemas de limpieza de gas, energía, seguridad de las instalaciones industriales. Y vemos quiénes son sus principales clientes. Aquí lo tenemos, pues compañías de transporte marítimo, compañías mineras, en fin. Vemos que aproximadamente el 7% de las ventas es esto, ¿no? Y luego la consultoría técnica que aquí tenemos, que bueno, pues está más relacionado, esto va a ser un servicio de ingeniería orientado a la elaboración de informes, de estudios y inspección técnicas para la instalación de sistemas eléctricos, de comunicaciones, de calentamiento, en fin. Y vemos quiénes son sus principales clientes y cuánto pesa en el mix de las ventas. Con lo cual vemos que es una compañía que en servicios está ampliamente diversificada, aunque es verdad que muchos de sus clientes pertenecen al sector de la construcción. No en todos los nichos en los que opera, pero sí que en algunos. Con lo cual esto es lo que siempre me está, digámoslo así, haciendo que sospeche un poco de la compañía en ese sentido, no negativamente, sino que depende excesivamente de un sector. Al menos esa es mi sensación. En relación a los principales accionistas, creo que es importante, al menos en las small caps, que haya bastante alineación entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios para que todos estén alineados y efectivamente estén centrados en la generación de valor. Es importante decir que el fundador y el principal accionista, Per Viking Sjöstrand, aquí lo tenemos, lo siento, pero no sé sueco, posee actualmente el 10,3% de las acciones. Y bueno, y otra serie de fondos también que efectivamente también son propietarios de parte de la compañía. Es curioso, pero este hombre, el fundador de Instalco, actualmente no es el CEO, pero sí que está en la junta de accionistas y en el equipo directivo. Tiene acciones de otras compounders nórdicas como Fasadgruppen, que lo que se dedica fundamentalmente es a la reparación de fachadas en las regiones nórdicas, o Green Landscaping, que esta no la tengo investigada. Pero bueno, también se dedican a servicios de construcción e ingeniería en estas zonas. Y es curioso, pero las compañías previamente mencionadas están en la cartera del fondo True Value Compounders, dirigido por Alejandro Estebarant. Así que bueno, parece que en principio son compañías que pueden resultar interesantes. Es verdad que últimamente han tenido unas caídas importantes del 40-50%, de correcciones ya importantes, porque Instalco, yo por ejemplo la primera vez que la vi estaba como a unas 100 coronas suecas y ahora está como a 48 o 50 más o menos, con lo cual ha sido una caída del 50%, y bueno, pues eso es lo que me motivó a hacer el análisis, porque creo que puede ser interesante, una oportunidad interesante para el largo plazo si siguen ejecutando la estrategia tal y como lo llevaban haciendo hasta ahora. Otra cuestión también importante es ver la remuneración del equipo directivo, es decir, ver si están alineados o no con el accionista y ver si su salario es pequeño en comparación con su patrimonio en acciones. Bueno, aquí vemos que efectivamente este es Per Sjöstrand, que es el fundador de Instalco y tal, y tiene, bueno, pues
una serie de participaciones también en otras compañías nórdicas. Vemos que su patrimonio en acciones es de unos 26 millones de acciones, efectivamente tiene algunas opciones, pero es bastante mayor que su salario. Y esto es importante porque bueno, está bastante alineado con la generación de valor y es la forma que las acciones vayan incrementando de valor es una forma también para él de incrementar el valor de su patrimonio, ¿no? Vemos efectivamente que otro de los directores también de Instalco tiene unas 146.000 acciones de la compañía. Este hombre, Johnny Alvarsson, también, unas 85.000. Per Leopoldson, unas 30.000. Y las mujeres, curiosamente, que están en el equipo directivo, son las que menos acciones tienen en Instalco. Con lo cual esto bueno, es un poco preocupante, pero bueno, como no ocupan puestos de responsabilidad tan importantes como Sjöstrand, pues bueno, es menos relevante en este sentido, pero sí que es verdad que sería interesante exigirle a todo el equipo directivo pues, que tuviese acciones en la compañía y no solamente estuviesen ahí para cobrar un salario, que muchas veces es lo que hacen los directivos. Y luego el equipo de gestión extendido, ¿no? Y los ejecutivos, por ejemplo, que el actual CEO es Robin Boheman, actualmente tiene 1 millón de acciones, bueno, casi 2 millones de acciones de Instalco, es el CEO actual de la compañía. Era el CFO anteriormente y el encargado de la política de adquisiciones de Instalco es este hombre de aquí. Está bastante alineado, 2 millones de acciones, bueno, es bastante y creo que, bueno, pues está bastante alineado con los accionistas, ¿vale? Y el resto de personas que pertenecen también al equipo de gestión, pues tienen bastantes acciones, de unas 395.000, 179.000 aquí, 745.000, en fin. Vemos que en el equipo directivo muchos de los directivos pues tienen acciones de la compañía y esto puede hacer que efectivamente haya una convergencia de intereses con los accionistas minoritarios, de tal manera que el principal objetivo de estos señores sea efectivamente el incremento de valor de las acciones para incrementar su riqueza. Actualmente, bueno, pues el patrimonio, por ejemplo, que tendría el CEO de Instalco más o menos en acciones, como son unos 2 millones de acciones, más o menos, y son 50 coronas suecas por acción, pues este hombre tiene unos 50 por 2, unos 100 millones de coronas suecas de patrimonio en Instalco. Y esto serían, como el cambio está 1 a 10, pues serían unos 10 millones de euros metidos en Instalco, que me parece, bueno, pues una cantidad más que razonable, ¿no? Y en el caso previo, pues de Per Sjöstrand, tiene actualmente unos 25 millones. Al cambio, pues serían más o menos unos 125 millones, que efectivamente sí, más o menos se corresponde con el 10% de la capitalización de Instalco, porque vimos que efectivamente tenía el 10% de las acciones en circulación. Así que efectivamente, como decía, hay bastante alineación y esto es interesante. Y bueno, pues esto hace aún más, digámoslo así, tranquilizar a los inversores minoristas o minoritarios, ya que vemos que hay alineación del equipo directivo con los accionistas. Respecto a los datos financieros, decir que las métricas financieras de Instalco son impresionantes. Aquí vemos cuál ha sido su crecimiento en ventas en los últimos años. Han pasado de menos de 1.000 millones de coronas suecas a casi 10.000 millones en los últimos años. En concreto ha sido un por 8, me parece, si no recuerdo mal, desde el 14 hasta el 21. Vemos que sus márgenes de beneficio bruto se han mantenido estables en torno al 50%, con lo cual, bueno, pues no es que tengan un pricing power espectacular, pero sí que es verdad que pueden trasladar bien los costes de los materiales a los clientes. Y efectivamente vemos una compañía que ha incrementado su rentabilidad financiera. ¿Por qué? Porque anteriormente sus márgenes eran negativos, en concreto en 2014 perdían algo de dinero y ahora ya están ganando en torno, bueno, pues casi el 10% de márgenes operativos y se ha mantenido estable desde el año 2017, con lo cual, bueno, pues es algo a reseñar y algo a destacar en la evolución financiera de Instalco. Respecto del ROIC, es decir, del retorno sobre el capital invertido de Instalco, vemos que efectivamente, bueno, pues en el año 2014 era negativo, por lo que comentamos anteriormente, generaba beneficios negativos, pero posteriormente ha ido subiendo hasta valores pues medios más o menos del 14%. Este año ha caído un poco debido a que, bueno, pues el cash flow de actividades operativas se ha resentido un poquitillo, seguramente debido a que, bueno, pues igual ha empezado a paralizarse algún proyecto de construcción y tal, y eso es lo que ha hecho que efectivamente a un nivel de capital invertido igual o incluso superior, con unos beneficios algo menores, pues haya habido esta ligera caída aquí del ROIC de la compañía. Respecto a la deuda, decir que, bueno, suelen ser un equipo bastante conservador con la deuda, la utilizan para financiar adquisiciones y tienen un objetivo de apalancamiento siempre inferior a las 2,5 veces deuda EBITDA. Es algo que se marcan ellos como objetivo de estabilidad financiera.
Y aquí nos hablan un poco del riesgo de tipo de interés que hay. Efectivamente, ven que aquí el 50% de la deuda neta que tienen, el 50%, tiene un tipo de interés fijo entre 0 y 12 meses y esto lo que hace es reducir un poco el riesgo por ejemplo, de incremento de los intereses que tengan que pagar en caso de que la situación de liquidez en el mercado empeore, ¿no? Así que esto es algo con lo que se han protegido, al menos a corto plazo, para no tener ningún problema, efectivamente, de obligaciones a corto plazo y que tengan que refinanciar esas obligaciones. Así que esto es algo que comentan aquí como un riesgo relacionado con el tipo de interés. Y efectivamente, bueno, pues actualmente la deuda EBITDA más o menos ahora mismo es de unas 1,8 veces, con lo cual está dentro del rango de como máximo 2,5 veces que tienen permitido y vemos que en los últimos años no lo han superado. Bien, anteriormente hemos visto que Instalco era una compañía que se dedicaba a crecer vía adquisiciones, así que de su informe anual he extraído este cartel que nos dice más o menos cuáles son los criterios de adquisiciones que lleva con los criterios con los que Instalco busca adquirir nuevas compañías o los requisitos que tienen que cumplir las compañías para ser adquiridas por Instalco. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, tienen que ser rentables económicamente hablando, es decir, tienen que generar beneficios. Tienen que tener una larga tendencia de estabilidad o crecimiento, es decir, pueden ser ingresos estables, pero prefieren que sea crecimiento, y que haya un flujo de caja fuerte, ¿vale? Es decir, no beneficio neto y tal, sino entrada de caja fuerte en la compañía. Respecto al mercado en el que operan, piden especialización, es decir, ya sabemos que Instalco opera en unos mercados de nicho muy concretos y no se quiere salir de esos porque sabe que ahí es donde es rentable y donde tiene la capacidad de ofrecer sus servicios a precios razonables a un número de clientes muy elevado. Tiene que tener una alta satisfacción de los clientes para que estos vuelvan a repetir, lógicamente, con la compañía. Si efectivamente la instalación que hace Instalco es mala, el mantenimiento que hace es malo, pues el cliente cambiará de proveedor. Pero efectivamente lo que buscan es que esta satisfacción de los clientes sea elevada para que la tasa de retención sea elevada. Efectivamente, aquí nos lo dicen, también buscan que los clientes, bueno, pues repitan, es decir, haya una alta tasa de retención de clientes y efectivamente que haya competitividad, es decir, que tengan capacidad, bueno, pues de adaptarse a los cambios del mercado de manera rápida. Y esto es algo que en general el mercado nórdico es diferente del resto de mercados porque es bastante libre en temas de este tipo de regulaciones para flexibilizar rápidamente la empresa y adaptarla a nuevas circunstancias. Luego buscan también un liderazgo maduro, es decir, no buscan gente joven con ideas brillantes, sino gente que haya estado haciendo esto durante mucho tiempo, que tenga un track record de generar valor y que tengan, bueno, pues capacidad de decisión en momentos difíciles y que también tengan compromiso con la empresa. Que efectivamente sepan trabajar en equipo, que tengan ganas de colaborar a nivel horizontal con otras compañías de Instalco, porque vemos que hay efectivamente un nivel de descentralización elevado en el holding, que tengan efectivamente habilidad para generar oportunidades de cross-selling, es decir, a medida que uno le va ofreciendo una empresa del grupo Instalco ofrece un tipo de servicios, pues otra pueda complementar los servicios que ofrece esa y así incrementar los ingresos que obtienen por ventas a un cliente. Y también, bueno, pues convergencia de intereses, lógicamente. Como vemos, no son una serie de filtros, de pocos filtros, sino que son bastantes filtros los que se utilizan para seleccionar las compañías que se integran en el holding. Yo buscaría también otro que sería la valoración, es decir, que no compren a una valoración elevada, sino que haya margen de seguridad en las compras y puedan hacer las integraciones bien en el holding. Pero de momento parece que lo están haciendo bien porque compran compañías de nicho en la que no hay mucha, digamos así, demanda por adquirirlas, con lo cual en general no suelen tener problema para esto, ¿no? Y bien, creo que ahora ya hemos llegado al punto en el que después de explicar un poco cuál es el modelo de negocio de Instalco, los mercados de nicho en los que opera, ver un poco pues quiénes son sus principales accionistas y su estructura de capital, cuáles son los objetivos de endeudamiento de la compañía, lo que haré es hacer una valoración de Instalco. Es importante decir que Instalco es una compañía que crece por adquisiciones. Entonces lo que tendríamos que hacer es, digamos, y tener en cuenta el efecto de las adquisiciones a la hora de calcular los cash flows futuros de la compañía. Lo que haré es tener en cuenta la tasa de reinversión y teniendo en cuenta dentro de esa tasa de reinversión la caja que se utiliza para nuevas adquisiciones, para tener en cuenta, bueno, pues que efectivamente la compañía crece también vía inorgánica. Y también lo que haré es considerar una serie de escenarios con diferentes retornos sobre el capital invertido para estimar un crecimiento, porque ya sabemos que existe una fórmula que nos dice que la tasa de reinversión de la compañía por el retorno sobre el capital invertido nos da la tasa estimada de crecimiento de
de esos beneficios operativos de la compañía, y utilizaré, digamos así, dos escenarios. Un escenario normal en el que el ROIC es cercano a la media histórica y las tasas de reinversión son cercanas a las que ha habido históricamente. Es verdad que igual la parte de crecimiento orgánico puede bajar un poco, pero la parte de crecimiento inorgánico puede aumentar. ¿Por qué? Porque al haber bajado las valoraciones, Instalco puede hacer más actividades de fusiones y adquisiciones a valoraciones más bajas, con lo cual igual las puede integrar a unos precios más bajos y conseguir, digamos así, recuperar las inversiones en un corto periodo de tiempo. Pero luego también he tenido en cuenta un escenario pesimista en el que el ROIC baja, la tasa de reinversión baja un poco y sería una especie de escenario en el que el mercado inmobiliario, digámoslo así, se desaceleraría bastante. Podría haber un incremento de ventas por fusiones y adquisiciones, pero habría una reducción del crecimiento orgánico, incluso pasaría a terreno negativo, ¿no? Este sería, digamos, un escenario pesimista, pero bueno, digámoslo así, el escenario más, al que yo, digamos así, asigno más probabilidad es el escenario normal, porque la compañía, al comprimirse las valoraciones de las potenciales compañías que puede adquirir, pues podría efectuar las adquisiciones de una manera más intensa, pagando un precio más bajo y por tanto recuperando sus inversiones de una manera más rápida y generando así más valor para los accionistas. Entonces, en el escenario normal, lo que hemos hecho pues, es, bueno, con una plantilla de valoración, hacer una estimación pues, de las ventas, del EBITDA que va a generar la compañía, del net income que va a generar y del free cash flow que va a generar para 2026. Y, bueno, pues aplicando unos múltiplos de valoración razonables, de unas 15 veces EBITDA más o menos, que está bastante por debajo de lo que lleva a cotizar en 2020 y unas 20 veces free cash flow más o menos, y teniendo en cuenta que la compañía tiene deuda neta, con lo cual es algo que hay que incorporar en nuestro análisis para calcular los precios objetivo en los próximos años, llegaríamos que dentro de 5 años pues Instalco podría oscilar su valor entre unos 90 y unos 100 coronas por acción. Y esto serían unas tasas de revalorización en un escenario normal entre un 14 y un 15% de tasa interna de retorno anual. Así que bueno, pues es algo bastante interesante que puede ser bueno si efectivamente esta predicción y este escenario se cumple. Que yo creo, insisto, es bastante probable por lo que comentaba. Yo creo que la actividad de fusiones y adquisiciones va a ser muy intensa por esta caída de las valoraciones. Lo único que tengo la duda es cómo va a reaccionar la compañía a un posible pinchazo del mercado inmobiliario, con todos los bancos centrales subiendo los tipos de interés, los precios de los inmuebles bajando. Esto desincentiva la inversión, al menos en el corto plazo, aunque luego pueda haber más inversión a largo plazo cuando los precios hayan tocado un suelo. En fin, habrá que ver cómo ocurre esto. Pero lógicamente las demandas del mercado inmobiliario, digamos así, los movimientos del mercado inmobiliario no solamente dependen de eso, sino también dependen de pues, el número de viviendas que se construyan, la cantidad de gente que vaya a vivir a estos nuevos mercados, y esto también está relacionado con el crecimiento económico que van a tener estas economías nórdicas, que yo creo que va a ser más intenso en general que el de la zona euro, al menos más intenso que el de Alemania, por ejemplo, con lo cual puede que efectivamente este escenario sea el más plausible, por así decirlo. Y en el escenario pesimista no se conseguirían llegar a unas ventas de 20.000 coronas suecas para 2026, se generaría un free cash flow de unos 1.100 millones de coronas suecas en este año y las tasas internas de retorno para 2026 pues serían entre pues, un 4 y un 6%, utilizando estos precios objetivo y unos múltiplos de valoración en línea con la media de los últimos años, incluso un poco más bajos, ¿no? De unas 10 veces EBITDA y unas 15 veces EV Free Cash Flow más o menos. Es importante decir también que incluso en un escenario pesimista habría revalorización. ¿Por qué? Porque las acciones han caído bastante. Efectivamente, si estuviéramos haciendo el análisis de Instalco justo hace un año, efectivamente la tasa de retorno sería muy baja. ¿Por qué? Porque el mercado ya estaba descontando todo eso, pero ahora parece que ha descontado otra cosa, que el mercado inmobiliario sueco va a decrecer, la actividad de Instalco se va a parar y ahí es donde parece que puede haber esa discrepancia entre precio y valor. Así que bueno, creo que esto es también importante tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa que también puede ser interesante comentar es que no he utilizado un método de descuento de flujos de caja, porque en este caso creo que el Instalco tiene mucha capacidad de crecer y sería muy difícil introducir todo ese crecimiento potencial que va a tener Instalco en un crecimiento terminal del 3, 4, 5%. Creo que sería muy difícil de estudiar eso, habría
mucha divergencia de valor terminal y creo que es mejor hacerlo de esta manera, de manera orientativa, para ver cuál puede ser el retorno que obtenemos en los próximos 5 años sin utilizar el descuento de los flujos de caja, pero utilizando un método que también se utiliza, que es el método de los múltiplos. Algunos de los riesgos importantes que creo que son importantes, al menos relacionados con la inversión en Instalco, son los siguientes. En primer lugar, ya lo he comentado varias veces en la presentación, es la dependencia excesiva del mercado inmobiliario sueco. Como vemos aquí en este gráfico de Bloomberg, los precios llevan cayendo desde el año 2021, han caído bastante en este índice que vemos aquí. Eso puede desincentivar la inversión en vivienda en el corto plazo, puede hacer que algunos proyectos se paren y puede hacer que Instalco sufra al menos en el corto plazo. Yo creo que eso será en el corto plazo, porque en largo plazo estas economías suelen ser bastante mejores que el resto de economías de la zona euro, el crecimiento tenderá a ser positivo y creo que no habrá esa reducción de crecimiento, ese estancamiento como se estima que habrá en el resto de Europa, o al menos no será tan intenso como en otros países como por ejemplo puede ser Alemania, ¿no? Es posible que se rompa también la tendencia alcista del crecimiento de la población, algo que influye bastante en un mercado inmobiliario al alza. Los países nórdicos llevan creciendo la población a tasas importantes en los últimos años. No se sabe si efectivamente la tasa de crecimiento se mantendrá de manera sostenida en los próximos años. Yo creo que sí. No sé si crecerá lógicamente a los ritmos a los que estimaban aquí, como el 7%, pero creo que a ritmos del 2-3% sí que pueden crecer. Instalco opera fundamentalmente en ciudades como pues, Estocolmo, Oslo, Helsinki, donde sí que es verdad que hay una tendencia de concentración de la población y de que cada vez las empresas se concentran más en esos lugares y más gente quiere ir a esos lugares y con lo cual pues la demanda de nueva vivienda pues es intensa, también la demanda de, por ejemplo, construcción de colegios, hospitales, como veíamos anteriormente. Así que esto también es algo que hay que destacar. Que evidentemente, si la compañía tiene exposición al mercado inmobiliario, este tiene exposición a las dinámicas poblacionales, pero yo creo que efectivamente esta zona de Europa al menos tenderá a crecer en el largo plazo. Y luego, lógicamente, la ciclicidad del modelo de negocio, ¿vale? En algunas regiones, no en Suecia, pero sí que en otras, como Finlandia y Noruega, el backlog de Instalco se ha visto reducido, con lo cual igual puede que haya menos promociones a la vista y haya sufrimiento en las ventas de Instalco a corto plazo, aunque posteriormente esto pueda recuperarse en los próximos años. Luego otro riesgo que hay, aunque no creo que es tan intenso en este caso, es el riesgo de dilución. En principio no es mala, porque Instalco la utiliza para financiar nuevas adquisiciones. De hecho, creo que lo he comentado anteriormente en el vídeo, hay una parte del informe anual en el que indican cuánto diluyen al año y para qué utilizan esas diluciones, que concretamente es para financiar adquisiciones, con lo cual si el retorno que tú obtienes en las adquisiciones es mayor que la dilución que haces, en principio no hay problema, estás generando valor. Así que esto no me parece un riesgo tan grande como sí que puede ser la ciclicidad del modelo de negocio o la dependencia excesiva del mercado inmobiliario sueco. Así que como conclusión es decir, bueno, pues que Instalco es una compañía que opera en un mercado algo cíclico, tiene una estructura de costes marcada un poco por los materiales que pueden dañar los márgenes en periodos altamente inflacionarios, si viene una nueva oleada en la que se disparan las materias primas, porque ahora parece que están cayendo. Depende excesivamente del mercado inmobiliario sueco, ¿vale? Y cualquier problema que este tenga puede afectar negativamente a la compañía. Tiene un alto ROIC, lo cual refleja que sabe integrar las adquisiciones de manera correcta. Y en un escenario de ejecución normal la compañía podría crecer a ritmos interesantes. Así que, bueno, este es más o menos un poco el análisis breve de Instalco para que conozcáis un poco la compañía, veáis un poco los números, quién es el equipo directivo, qué es lo que hacen, en qué mercados de nicho operan, porque puede ser una oportunidad interesante o no. Y bueno, si os ha parecido interesante el vídeo, pues ya sabéis, podéis dejaros un like, podéis suscribiros abajo en el botón de suscripción y activar las notificaciones. Y bueno, si tenéis algún comentario me lo dejáis en los comentarios y ya nos vemos en el próximo vídeo y eso, hasta la próxima. Chao.